Saludo al senador del Partido Conservador, David Barguil. Senador, gracias por acompañarnos. Vicky, buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo y por supuesto para quienes están conectados a esta hora. Contésteme esta primera pregunta. ¿Los bancos han estado a la altura de la emergencia por el coronavirus en Colombia, sí o no? Por supuesto que no. Los bancos no han entendido que esta crisis, que es inédita, que no hayamos vivido en Colombia, que no se la había vivido el mundo, requiere de la solidaridad de todos. ¿Cuánto más de ellos, Vicky, que llevan años y años ganándose billones de pesos y que el país en esta coyuntura esperaba la solidaridad de parte del sistema financiero que no se ha visto? Senador, ¿qué fue lo que usted descubrió? Los bancos, el pasado 19 de marzo, todo el país en absoluto shock por el coronavirus, y ellos se fueron a la Corte Constitucional a demandar el artículo de la ley de financiamiento, de la reforma tributaria que aprobamos en diciembre, que establecía una sobretasa al impuesto de renta del sector financiero. Menos impuesto de renta, es decir, ¿quieren tumbar el impuesto? Quieren tumbar la sobretasa que nosotros lideramos en el Congreso para que se estableciera. Como usted recuerda, en diciembre se aprobó la ley de financiamiento. Allí se estableció que los bancos, el sistema financiero colombiano, en virtud de que les ha ido muy bien, esto no fue un capricho, esto no fue que quisimos por antipatía o por alguna razón en particular establecer una sobretasa en renta al sector, sino tiene una razón económica. Resulta que ahora estamos en una circunstancia incierta, compleja, crítica por la emergencia del coronavirus. Es decir, ahí necesitábamos esa plata. Ahora el país la necesita más. ¿Cómo los bancos se atreven a demandar esta iniciativa, esta sobretasa ante la Corte Constitucional en un momento tan complejo para Colombia? Esa plata se necesita, senador. Por supuesto, mire, esa sobretasa le va a representar al país alrededor de 2 billones de pesos en los 3 años. Este año el cálculo es que la sobretasa puede acercarse a 800.000 millones de pesos solo en este año, Vicky. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿El gobierno puede hacer algo? Bueno, el gobierno ya empezó a hacerlo. Es que le quiero contar el mayor de los descaros. Es que los bancos no solo era que seguían cobrando los intereses, es decir, que no le iban a regalar nada a la gente, simplemente se iba a aplazar el cobro de esos intereses cuando culminara el periodo de gracia o de congelamiento, sino que estaban algunos de ellos y la mayoría de ellos capitalizando los intereses. Es decir, el interés de este periodo que quedaba congelado, que quedaba en el periodo de gracia, se lo iban a sumar al capital al final de ese tiempo, y entonces usted iba a terminar pagando más, su crédito iba a aumentar. O sea que iban a terminar ganando más plata durante la crisis. ¿Qué hizo el gobierno acertadamente? Yo celebro la medida de la Superintendencia Financiera que salió, Vicky, la semana pasada, el viernes. Definió la Super en una circular que queda absolutamente prohibida la capitalización de los intereses. Es decir, por lo menos tenemos la garantía de que esos intereses que quedan aplazados en su pago no se capitalizan para que no se termine aumentando el monto de la deuda y terminemos pagando muchísimo más por los créditos en el supuesto congelamiento que están los bancos entregando. Entonces, esa fue una importante medida. En este tema lo que sugiere es, bueno, pero entonces si los bancos hicieran eso, ¿qué se hace? ¿También se congelan los intereses de los ahorradores, por ejemplo? ¿Cuáles intereses? ¿Cuáles intereses? Usted sabe, hasta una ley de mi autoría, yo demostré que en el 90% de las cuentas de ahorros de este país, la tasa de interés que pagaban los señores banqueros era del 0. ¿Y sabe cómo lo hacían, Vicky? La letrica menuda, ¿no? Le metían a usted en su cuenta cuando usted firmaba que para reconocerle interés, usted tenía que tener un saldo promedio al mes de 5 millones o de 3 millones. La mayoría de las cuentas de este país, que es de gente que se gana el salario mínimo, que es de gente que cuando le llega el sueldo lo saca al día siguiente, no tenían esos ahorros promedio, así que le pagaban 0. Tuve yo que sacar una ley que establecía que siempre habrá que hacer un reconocimiento de interés sin importar el monto ni el tiempo que dure, pero esos reconocimientos son, Vicky, no llegan ni al 1%. El 1% es lo que terminan reconociendo ellos en cuentas de ahorros. En cuenta corriente es 0, Vicky. Pero claro que estamos dispuestos a ser creativos y a revisar aquí lo que toque. La gente en estos momentos ni siquiera está esperando ganar, Vicky. Está esperando es un alivio, que le digan que en un trimestre no le van a cobrar los intereses del crédito, que le diga que va a haber una verdadera refinanciación, que el banco se siente con los gremios y sectores productivos y les diga,
el plan para que el próximo año salgamos adelante es que vamos a hacer esta refinanciación, vamos a condonar estos intereses y vamos a tener estas líneas de fomento para sacar la economía adelante. Pero no, lo que quieren ahora es que se les caiga la sobretasa en renta, dejar de pagar 2 billones de pesos al Estado colombiano cuando más lo necesita para afrontar la crisis y seguir siendo miopes e insolidarios y ser una vergüenza en medio de esta crisis.